Dios les bendiga, me da gusto mirarles en esta tarde y voy a invitarles en este momento a que abran sus Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 10. Vamos a leer una porción de la Escritura en esta tarde, hermanos, y vamos a meditarla. Le invito para que usted se siente un momentito, abra su Biblia y quédese ahí, Primera de Corintios, capítulo número 10. No vamos a andar para allá y para acá y para acá y para acá y lee, sino quiero que usted, vamos a leer algunos versículos y de ahí vamos a sacar una lección en esta tarde. Algo simple, sencillo, pero que sea realmente de bendición para cada uno de mis oyentes, mis hermanos especialmente, que nos están escuchando en esta tarde. Abran su Biblia en Primera de Corintios, capítulo número 10. Vamos a leer los versículos del 1 al versículo número 12. Del 1 al 12. ¿Okay? Esta tarde vamos a estar solamente meditando en los primeros 5 versículos. Pero vamos a leer de 1 a 2 para entender todo esto, ¿verdad? Dice el versículo número 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso número 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso número 10. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es muy importante, hermanos, que nos demos cuenta de esto. Voy a comenzar, hermanos, con el versículo número 1. Y solamente no lo voy a acabar en esta tarde, porque hay mucho que explicar aquí. Y el propósito es que saquemos una enseñanza para nosotros. Dice el versículo número 1, hermanos, de la Primera de Corintios. Acuérdense que estamos en la Primera de Corintios. Ahí déjela, ahí marque su Biblia. No nos vamos a mover de ahí. Porque no quiero, hermanos, que ignoren. Nosotros debemos de saber esto, hermanos. Que la palabra de Dios, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un solo libro. Es la palabra de Dios. Eso está claro. Cualquiera lo puede entender esto. Pero sí nosotros tenemos que entender el Antiguo Testamento para poder comprender el Nuevo Testamento. O viceversa. Las cosas que sucedieron en el pasado, dice la palabra, que lleva o traen un propósito, tienen un propósito. Dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Así es que no ignoremos, porque no quiero, mis hermanos, que ignoren que
nuestros padres, o sea, los antepasados, los del Antiguo Testamento, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar rojo. Este es el pueblo de Dios. Y quiero que dar énfasis aquí, hermanos, en la palabra todos. Miren ustedes que todos salieron, ¿verdad? Ahí, en ese versículo, el versículo número 1, ahí dice 2 veces, todos. Todos, dice. Todos estuvieron, hermanos, bajo la nube. Todos salieron de Egipto. Lamentablemente, hermanos, ¿verdad? Dice que todos estuvieron en Moisés. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos, hermanos, estuvieron bajo la protección de Dios. Porque Dios está cumpliendo Dios su palabra. Él les ha prometido a él que si ellos se mantienen firmes en sus estatutos, en sus decretos, en sus mandamientos, y ellos son obedientes, Él los iba a proteger y los iba a sacar de la esclavitud de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida. Esa era la promesa bajo el Antiguo Testamento. Para nosotros ahora, hermanos, es el cielo. Y nos ha sacado Dios de la esclavitud. Nos ha sacado del pecado. Dice la palabra de Dios y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, las bendiciones que hizo con ellos, lo ha hecho con nosotros. Tenemos que entender esto. Y dice la palabra de Dios que no ignoremos esto, ¿verdad? Porque todos, ¿verdad? Que nuestros padres, todos, dice, estuvieron bajo la nube. Todos. Estaban protegidos con la mano de Dios. Recuerda que hemos estudiado la protección de Dios a sus hijos. Dice que todos, sin excepción de ninguno. A ni uno le pasaba nada, hermanos. A ni uno le pasó nada. Estuvieron protegidos. Y dice ahí, y todos pasaron el mar. Todos, mis hermanos. Porque están bajo la protección de Dios. Y todos entraron como por tierra seca. El pueblo desde ese momento, hermanos, ellos comenzaron a dudar. Estaban desesperados porque Faraón los iba a atrapar. Ellos se encuentran con el mar y no saben qué hacer, pero para Dios eso para Dios nada es imposible. Así es que Moisés está diciendo, no, ustedes no se preocupen. Confiemos en Dios. Él va a hacer algo. Y es que así es Dios, hermanos. Él espera hasta el último momento. Pero Él no nos deja. Él sabe lo que está haciendo y Él tiene todos los cálculos y para Él no hay sorpresas. Él sabe exactamente el momento. Y Él sabía lo que iba a hacer y el pueblo está desesperado, está el mar, viene Faraón, nos va a atrapar, nos va a llevar. Y Dios le dice a Moisés, pégale a las aguas y que el pueblo pase. Y las aguas se abrieron, hermanos. Dice la Biblia, ¿verdad?, que entraron como por tierra seca y tenían las murallas del agua a la derecha y a la izquierda. Y la protección de la nube arriba, hermano. Estaban cubiertos. Por eso dice el verso número 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Por supuesto, nosotros entendemos, y cualquier persona que estudie la Biblia entiende que este es un símbolo, o el bautismo está simbolizando. Fueron sepultados, literalmente. Están pasando por debajo, por el mar, y la nube está así. Eso es lo que significa bautismo, sepultar. Y todo dice, todos, hermano, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Después de la esclavitud, después del mar, al otro lado, ahora ellos ya están bautizados. Y ahí es donde comienza, hermanos, el desierto. La palabra del desierto aquí, en este caso, hermanos, es el mundo que tenemos nosotros después de que aceptamos a Cristo. Hay que enfrentarnos. Y este es el mensaje, hermanos, que nosotros debemos de entender.
que no solamente cuando salimos del bautismo, ya mucha gente enseña eso. Pero apenas es el comienzo, hermanos. Es el nuevo nacimiento. Nuestros pecados han sido perdonados, pero todavía tenemos un gran trecho. Por eso la Biblia dice, ser fiel hasta la muerte, después del bautismo. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así es que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y luego dice el verso número 3, fíjense ustedes el verso número 3, mi hermano. Todos comieron el mismo alimento espiritual. La protección de Dios ahí está, hermanos. Todos, ellos no tenían por qué preocuparse, hermanos. Pero el pueblo, hermanos, no entendió. Lamentablemente, por eso es esta lección y está escrita para nosotros. Para que no creamos que solamente porque comenzamos, ellos salieron, todos cruzaron el mar, todos fueron bautizados. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y cuando está diciendo aquí, todos comieron el mismo alimento, significa o está tratándose del maná que Dios les dio. Cristo Jesús lo hizo, ese alimento, el pan del cielo, les dice, ¿verdad? Dios les dio, hermanos, por 40 años, les dio, hermanos, el alimento espiritual. El maná. Es un significado hermoso para nosotros, que Él nos ha dado la protección y nos ha dicho, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, ¿verdad? No se preocupemos. No se preocupe por el alimento, porque Él nos lo promete. Así como se nos dio a ellos el pan del cielo. La comida, hermanos, ¿verdad? Todos bebieron también, hermanos, la bebida espiritual, aparte del maná. Dice el verso 3 y el verso 4, guarden los dos juntos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, y esa roca, dice ahí la palabra, quiero que esté leyendo usted conmigo, era Cristo. Dios no había olvidado su promesa que le había hecho al patriarca Abraham, a Isaac, a Jacob. Por 14,600 mañanas Dios estuvo alimentando a su pueblo con el maná para que recordaran que un día el verdadero pan del cielo iba a venir para nosotros en la persona de Jesucristo. Juan capítulo número 6, usted lo puede leer. Cristo dijo, Moisés no les dio el verdadero pan porque el verdadero pan es el que descendió de arriba. El pan verdadero es aquel que descendió de Dios y les da vida. Dijeron los judíos, pues danos ese pan. Jesucristo le dice, yo soy el pan. El que come mi pan y bebe mi sangre vivirá eternamente. ¿Qué es eso? Dicen los judíos. ¿Que creamos en ti? Así es. Eso es para nosotros, hermanos. Que creamos en el Hijo de Dios. Nos hubiera dicho que en lugar de dar el diezmo, diéramos el 20%, lo podemos hacer. Nos hubiera dicho que en lugar de ir a Jerusalén una vez al año a la Pascua y fuéramos 2 o 3 veces, la podíamos hacer. Pero que creamos en ti. ¿Qué es esto, Moisés? Fue lo que dijeron los israelitas cuando miraron el pan, ¿te acuerdas? El maná. ¿Qué es esto, Moisés? Dice, pues es el pan del cielo. Y aquellos judíos con los cuales Cristo estaba hablando, hermano, se tuvieron, porque se convencieron que en realidad ese verdadero pan había descendido del cielo. Y es el que Dios nos había enviado. Y nos lo sigue enviando. Lo tenemos nosotros, con nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender eso.
Crea usted en el Señor Jesucristo. Confíe en Dios. Me falta, hermanos, me falta uno más. Ahí donde dice, todos bebieron la misma bebida espiritual. Y esa bebida espiritual, hermanos, se está tratando, hermanos, ¿verdad? De la roca. Cómo les dio el agua de la peña. Que en el otro servicio, en el otro estudio, lo ampliaremos un poco más esto. Pero dice el verso número 5, pero de los demás de ellos, hermanos, de los demás de ellos, aquí es donde entra lo bueno, hermanos. De los demás de ellos, dice el verso número 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Salieron todos, pasaron todos el mar, comieron todos lo mismo, fueron bautizados todos, pero no llegaron a la tierra prometida, se quedaron en el desierto. Y esta es la enseñanza para nosotros, mis hermanos. Hay muchos hermanos que creen que porque comenzaron y después se olvidan de todo, y que ellos, porque es muy fácil creer eso. Dios les habló después